Los datos y cómo se aplican en trading algorítmico y en trading manual. Vamos a ver cómo funcionan porque hay un poco de discrepancia en algunos puntos, pero la realidad es la que es. Entonces vamos a ver cómo se aplican. Pasa que te lo cuento. Hola, ¿cómo estás? Bueno, ya estamos aquí en una nueva sesión de este canal y lo que vamos a hablar en esta ocasión es del tema de los datos, porque ahí el otro día escuché un tema de datos que casi me vuela la cabeza. Por un segundo me había pensado que me habían abducido los extraterrestres. Porque escuché a alguien decir bueno, que el tema de datos biométricos iba a ser muy importante para el trading algorítmico, porque en función de dónde se miraba los ojos, no sé muy bien qué pasaba. Digo, bueno, al final yo no sé, ¿va a subir el precio de las gafas o qué va a pasar? No sé, es una locura absoluta. O sea, de estas que no digo que no vaya a pasar en el futuro, pero a ver, yo creo que con esto de la inteligencia artificial se lo está yendo un poquito la pinza en algunos sentidos, ¿no? Entonces, lo que quiero hacer es, te voy a compartir un poco la realidad de los datos que vas a ver detrás y cómo impactan. He hecho un pequeño ajuste, no ajuste, sino comparativa, para lo que es trading algorítmico, o sea, trading algorítmico, que son prácticamente iguales, excepto en algunos puntos que pueden variar, ahora verás por qué, especialmente los temas sociales y de datos sociales y demás. Y luego la parte he tomado como referencia otros dos sectores que son el real estate, para que un poco veas la diferencia, cómo se aplican este tipo de datos, y el retail, que es pues todo lo que son tiendas y todo este tipo de temas, porque son dos sectores que también he conocido más o menos en mi trayectoria profesional en algún momento. Entonces, te voy a compartir la pantalla para enseñarte cómo está esto organizado y vamos a ir viendo dato por dato cómo funciona. Entonces, vamos a ver, vamos a compartir la pantalla. Aquí lo que tiene son la tipología de datos generales. O sea, puede ser que haya gente que trata algunos nombres un poquito diferentes o que el enfoque que se le da sea un poquito diferente, pero en general son una tipología de datos que valen para casi todo, ¿vale? Entonces hay algunos sectores que son más importantes que otros en estos temas. Por ejemplo, datos biométricos pueden ser interesantes en medicina, ¿no? En otros temas, bueno, a lo mejor en las casas, en el tema real estate, pero a nivel de casas, a nivel de domótica y cosas de estas, pero se nos queda un poco lejos. Estamos hablando de datos que se pueden medir con los que podamos trabajar. Entonces, tenemos una primera parte que es lo que llamamos los datos estructurados, ¿vale? Que es los datos que puedes poner en una hoja de Excel. Básicamente, esos son los datos estructurados. Hay otra parte que la he separado porque también tiene que ver con los datos estructurados, pero que a nosotros nos viene muy bien también separarlo desde el punto de vista de trading algorítmico, que son los datos de tiempo y las series temporales. Porque eso también nos permite pues, hacer búsquedas con tipo ChatGPT, etcétera, etcétera, y nos permite sacar incluso detectar algún tipo de patrones. Con lo cual aquí puede ser. Luego hay un tema de datos no estructurados que veremos lo que son y cómo realmente, bueno, cómo se pueden aplicar no tanto al trading algorítmico, sí al trading, ahora verás por qué. Y bueno, al trading algorítmico también, pero para tomar unas decisiones muy sencillas. O sea, son órdenes que le vamos a dar a los bots muy específicas. Luego tenemos la parte de datos geoespaciales, la parte de datos de sociales y comportamiento, que en trading algorítmico no nos va a impactar demasiado, pero en trading puede que sí, trading manual, y los datos biométricos. Entonces, vamos a ver cómo funciona todo esto, porque es importante tenerlo claro. Pero voy a poner esto un poquito así por un lado. Aquí voy a hacerlo un poco más pequeño y así se queda que se pueda ver bien. Vale. Entonces, tenemos los datos estructurados. ¿Qué son los datos estructurados? Pues son cotizaciones históricas en tiempo real, volumen de transacciones y datos de mercado, fundamentales para el análisis técnico y la toma de decisiones de inversión. Básicamente, tanto en trading como o sea, aquí son datos que podemos, por ejemplo, extraer pues, de un TradingView, de un Yahoo Finance, de cualquier tipo de plataforma de este tipo. El trading algorítmico, tenemos que tener datos precisos y bien estructurados. Aquí la calidad de los datos es muy importante. Vaya, hombre, se me está yendo esto aquí. Esto. La calidad de los datos son muy importantes aquí en este tema. Entonces tenemos datos estructurados como precio, volúmenes, tiempo de operaciones, todo lo que sea esencial para poder desarrollar los algoritmos. O sea, que las estrategias se puedan desarrollar en base a esos datos y que sean de una calidad alta para poder trabajar sobre ellas.
Luego tenemos, en el caso del real estate, estamos hablando de información detallada sobre propiedades como ubicación, tamaño, precio, número de habitaciones y facilidades. Facilidades se refiere a cosas que tiene positivas, ¿no? Pues jardín o cosas de este tipo, ¿no? Utilizado para el análisis comparativo de mercado y valoración de propiedades. Claro, todo este tipo de datos, por ejemplo, una facilidad puede ser el ascensor en la casa, ¿no? Entonces, tú al final vas a sacar un listado, que es un listado, como es un dato estructurado, es el listado que sacas en Idealista, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese dato lo que tú ves es una serie de temas que te permiten hacer comparaciones, ¿vale? Relativamente fácil. Luego en retail, pues todos los datos sobre ventas, inventarios, precios y clientes, esenciales para la gestión del inventario, fijación de precios y el análisis de la tendencia de compra. Básicamente con esto lo que podemos hacer es saber, pues por ejemplo, todo lo que es la operativa de gestión de una tienda, ¿no? O de un punto de venta, etcétera, etcétera. Porque todo ese tipo de información, precios que tenemos, inventarios, es decir, número de unidades que tenemos disponibles de un producto determinado, etcétera, todo eso son cosas que al final están en un Excel. O sea, detrás hay un Excel, un CRM que lo gestiona, que lo hace, ¿no? Que lo está gestionando. Y esos son los datos estructurados, ¿vale? Algo que se puede poner en un Excel. De alguna forma hay un Excel detrás. Imagínate que hay un Excel detrás o la hoja de cálculo que quieras con la que tú puedes trabajar y puedes estar haciendo consultas y borrando y poniendo y quitando y demás, ¿no? Bien, eso se entiende. Luego tenemos los datos de tiempo y series temporales. A ver, aquí esto es súper importante para nosotros, tanto en trading como en trading algorítmico. En trading algorítmico, sobre todo, las series temporales, o sea, todo lo que es el tema de datos de tiempo y series temporales, lo que nos va a permitir hacer es los backtesteos adecuados para poder ver que efectivamente en los momentos adecuados se dan X y Z tipo de patrones y sobre ellos poder trabajar potenciales predictivos a futuro, ¿vale? Eso por un lado. Luego, a nivel de trading, pues precios históricos, datos de mercado, un poco que nos permita saber que, por ejemplo, puede haber, detectar también predicciones o posibles datos en el futuro de movimiento de tal. Por ejemplo, pueden ser datos relativos a lo que es la apertura de mercado, la entrada a unos ciertos horarios o otros ciertos horarios, por ejemplo, máximos y mínimos, ¿vale? En los que podemos entrar en un momento determinado. Todo eso también lo tenemos en el tren algorítmico, pero podemos hacer un backtesteo muy grande, ¿no? Y además bajar a datos muy precisos, o sea, podemos bajar a temporalidades de un minuto y sobre eso podemos hacer backtesteos muy importantes. Luego, la parte de datos históricos en el real estate, pues serían, por ejemplo, datos de precio de propiedades, tasa de ocupación de alquileres, o sea, es decir, si se alquila bien un inmueble o no se alquila, si está muy ocupado constantemente y cuando, por ejemplo, en el Airbnb, por ejemplo, pues si una casa determinada tiene mucha rotación, por ejemplo, ¿no? En el caso este, que es real estate aplicado a viajes, ¿no? Datos demográficos a lo largo del tiempo, etcétera, ¿no? Y lo que nos ayuda es, pues eso, ver un poco tendencias que puedan existir y proyecciones futuras que podemos hacer de ese inmueble o de ese volumen de inmuebles. Luego tenemos la parte de retail. En la parte de retail tenemos todo lo que son tendencias de ventas a largo plazo, patrones estacionales, promociones, etcétera. O sea, es decir, sabemos que aquí las temporales lo que nos van a decir es que en Navidades se vende más de tal fecha a tal fecha. No nos va a decir el motivo por el que se vende, nos va a decir que se vende más de tal fecha a tal fecha y que es una fecha que tenemos que tener inventario mayor, que tenemos que tener información, a lo mejor personas que atiendan en tienda, un número de personas mayor, el verano, imagina que es un restaurante, pues en el verano, que la campaña de verano en los restaurantes en la playa, todo ese tipo de cosas son cosas que nos va a decir que hay un volumen mayor de ventas, pero no nos va a decir por qué ese volumen de mayor de ventas, sino que nos va a dar la información de lo que hay, ¿vale? Este sería lo que son datos de tiempo y series temporales, que tiene que ver también mucho con los datos estructurados, ¿de acuerdo? Vamos al siguiente, datos no estructurados. Aquí ya empezamos con temas que pueden dar lugar a aducciones extraterrestrales. Por un lado, vamos a ver, aquí hay que tener claro, muy, muy claro este tema. ¿Qué es un dato estructurado dentro de trading? Aquí vemos las noticias, por ejemplo, las noticias financieras. La noticia es un dato no estructurado porque es un dato que ocurre y no sabemos qué va a pasar. O sea, es decir, es un dato que sabemos que está ahí, o sea, lo que son los fundamentales ocurren, pero para nosotros el dato no estructurado no es tanto la noticia, sino el dato que se genera de la noticia. Es decir,
el movimiento que genera la noticia, ese es el dato que a nosotros nos parece importante, ¿vale? Es decir, porque ese dato es el que nos va a hacer que el mercado posteriormente se pueda mover o no, o pueda haber un cambio de tendencia en un momento determinado, etcétera. En tren algorítmico, pues todo este tipo de detalles nos permiten también un poco poder capturar el sentimiento de mercado para ajustar las estrategias. Aquí no es tanto directamente en tren algorítmico, no es tanto tweets y noticias financieras, etcétera, sino que, por ejemplo, aquí lo que podemos hacer, especialmente con las noticias, es, igual que en el trading normal, es decirle que para cierto tipo de noticias a lo mejor conviene no entrar, no tener activo el bot por la volatilidad que pueda crear en un momento determinado. Otras veces sí, o sea, decir, nos da igual, es que estoy mirando justo una operación que ha entrado de un bot que ya se está poniendo como se tiene que poner. Vale. Luego tenemos en real estate, por ejemplo, fotografía de propiedades, descripciones textuales, comentarios en plataformas de listados, etcétera. O sea, todo este tipo, todo lo que son comentarios, informaciones de un inmueble, etcétera. Eso es importante porque lo que nos ayuda es a detectar la parte de sentimiento de mercado, pero que viene, la quiero comentar un poquito más para adelante. Específicamente, porque esto se une con esa parte, pero aquí ahora estamos hablando un poco en general de todo este tipo de datos. Ayudan a captar las características menos tangibles que influyen en la valoración de propiedades. Pues todo ese tipo de temas de, oye, pues es que aquí tenemos un centro comercial dentro de este inmueble que queremos venderte, muy cerca, hay gimnasios, hay colegios, todo ese tipo de cosas serían la variable comercial en un due diligence de real estate que tú analizas la parte financiera, la parte fiscal, la parte de estructura y la parte comercial, que es lo que hay alrededor y todo esto, tipo de actividad comercial, si hay transporte público, si hay cosas de este tipo, pues todo eso son datos no estructurados que se incorporan dentro de esta información. Todos estos datos no estructurados, hasta ahora tenían que ser, o sea, eran difícilmente tratables de una forma normal. O sea, es decir, por ejemplo, los datos estructurados que hemos visto antes son los datos con los que trabajan los científicos de datos, o trabajan los científicos de datos, porque ahora la ingeniería de inteligencia artificial un poco está dejando de lado esa parte a los científicos de datos por la facilidad de poder acceder y poder trabajar sobre la minería de esa información. Pero ahora la parte de no estructurada también podemos trabajar con ella porque podemos, por ejemplo, sacar los tweets del último año y preguntarles sobre cuál ha sido el sentimiento de mercado que ha habido para una determinada acción, qué es lo que la gente piensa de una determinada empresa, qué es lo que piensa de una promoción específica que ha habido pues de una cadena de tiendas de retail en Navidades, ese tipo de cosas. Entonces, en función de lo que se comparte en las redes sociales, podemos sacar información y luego veremos en la parte de sentimiento cómo se le da sentido a esa información. Aquí lo que podemos sacar es, la parte de nuestro lado es sacar esa información. El cómo le damos sentido es otro tipo de dato que vamos a hablar después, que tiene que ver con este, lógicamente, ¿no? Luego tenemos el retail, que es lo que comentamos, reseñas de clientes. Habéis visto lo importante que son las reseñas en Google, en cualquier en TripAdvisor, en todo este tipo de proyectos, pues tenemos reseñas muy importantes, correos electrónicos de consulta, publicaciones en redes sociales, todo lo que sea información que va a aportar, por ejemplo, si aquí la gente habla muy bien de una tienda, de un restaurante o de todo esto, pues ese restaurante recibirá, son críticas buenas y la gente asistirá, ¿no? Reseñas buenas. Si ves que hay muchas reseñas malas, pues la gente no va. Entonces, ese tipo de temas es lo que nos toca trabajar. Esos son lo que llamamos datos no estructurados. Vamos a ir a la parte siguiente, que es los geoespaciales. Bueno, eh, aquí, por ejemplo, en trading y en trading algorítmico no tienen mucho impacto este tipo de datos, excepto, como estamos poniendo ahí, en sectores como, por ejemplo, commodities. O sea, es decir, por ejemplo, si estamos hablando de que el cobre se está sacando principalmente por los diamantes, ¿no? Los diamantes no creo que coticen mucho así directamente, ¿no? Pero, por ejemplo, si sabemos que el cobre, pues viene una determinada, o hay una serie de determinadas este, fábricas en diferentes sitios, o acereras, o temas de este tipo, y de pronto hay una guerra donde está la sede central de eso, va a pasar algo respecto del precio de esos commodities. Y aquí, fíjate, os voy a contar una cosa que a mí me pasó personalmente hace muchísimos años. Yo estaba de presidente de la asociación de moldes y matrices en Madrid.
del tema del metal y había temas de acero y todo esto. Y ocurrió una cosa curiosa que fue que el acero había llegado a un acuerdo, es parecido a lo que tiene ahora el petróleo, que ha caducado ahora, que habéis visto con Arabia Saudita, pues había un acuerdo mundial del acero, hasta que se debió firmar en el 1950, una cosa así, no recuerdo muy bien las fechas, pero ya como hacia el 2000 ya terminaba ese acuerdo. Entonces, lo que era un acuerdo porque, digamos, el acero requería grandes masas de suelo que solamente podían ofrecer los estados y luego además, luego claro, lógicamente lo que es la inversión en las acereras, en todo ese tipo de infraestructuras, etcétera, que solamente podía ofrecerlas o apoyarlas un Estado, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Que cuando se acabó este acuerdo, claro, se acabó y no se reanudó, no se siguió porque habían descubierto que durante estos 50 años había habido materiales sustitutivos del acero que podían también hacer la labor que estaba haciendo el acero hasta ese momento, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, estamos hablando de fabricación de coches, pues ya había otro tipo de materiales que ya se podían hacer ahí, se podían utilizar como sustitutivo del acero. Por ejemplo, había mucho tema de plásticos, ya el plástico se había puesto como el material principal. Es decir, había un momento, entonces, ¿qué ocurrió? Que ya se pensaba que esto podía hacer que, como, digamos, se haya mantenido ese precio, se haya mantenido un precio determinado para que no se disparara el precio hacia arriba, pensaban que podía haber una fluctuación muy grande. Y lo que ocurrió fue, bueno, pensaban que podía haber una caída del precio, pero sin embargo lo que hubo fue un incremento del precio. Entonces, ¿por qué hubo ese incremento del precio? O esa estabilización, porque realmente fue una estabilización, esa estabilización del precio. ¿Por qué? Porque en ese momento China compró los 10 años por adelantado del acero de todo el mundo, de la fabricación de acero de todo el mundo. Con lo cual, si tú querías comprar acero o pasabas por China en ese momento, las empresas que se dedicaban a comprarlo, creo recordar que era así, ¿eh? Si hay alguien que es técnico y sabe de estas cosas, posiblemente me esté buscando en datos, pero un poco para dar la idea de por qué se movió ese precio, ¿no? Es decir, entonces, ¿qué ocurrió? Que si tú querías comprar por fuera de esa compra masiva que había hecho China en ese momento, el problema que tenías era que, claro, que te costaba mucho más porque tenían que crear un excedente de producción, o sea, un incremento de producción que tú tenías que pagar. Entonces ahí se te disparaba el precio. Entonces la única forma era pasar por China con esto. Entonces ahí el precio del acero tuvo sus vaivenes, ¿no? Esto lo podemos ver tanto en trading como en trading algorítmico, puede afectar desde ese punto de vista, pero son cosas que tienen que afectar muy grandes, ¿no? Desde el punto de vista real estate, pues la ubicación de las propiedades en relación a servicios, amenities, etcétera, ¿no? Por ejemplo, sabéis que el suelo en sitios determinados, cuando se ve que va a haber una gran construcción o que va a haber un gran desarrollo, pues normalmente suele subir de precio, ¿no? Y a medida que van construyendo en la zona, pues se va incrementando el precio. O en la playa, cuando se empieza a construir, normalmente empiezan a construir de atrás hacia adelante, ¿no? Porque tú compras un inmueble en la parte de atrás y a lo mejor hay 4 o 5 manzanas que van a construir por delante, que si las construyen antes es muy difícil que vendan atrás, pero si construyen las de atrás y luego empiezan a construir para adelante, es más fácil venderlas y a buen precio, ¿no? Con lo cual ese tema es cómo funciona también. Luego los datos que podemos tener, que son de retail, pues localización de tiendas físicas, tráfico de la gente, por ejemplo, la franquicia, esto lo mira muchísimo. Si cuando alguien quiere montar una franquicia, la franquicia te hace un análisis, un estudio de cuánta gente está pasando por este sitio ahora mismo para saber si interesa o no interesa trabajar en esa zona, ¿no? En Center, o sea, creo que la ubicación es ahí súper importante en el retail. La ubicación donde está colocada la tienda es una de las claves principales. Recuerdo que tenía un cliente que me decía, aquí la clave es ubicación, ubicación, ubicación. Y ya está, ¿no? Pues algo así, ¿no? Entonces, un poco, esos son los datos geoespaciales. Luego tenemos los datos sociales y de comportamiento, que son la parte que quería llegar antes, que comentaba antes, que es, por ejemplo, el sentimiento de mercado, extraído de redes sociales y tal. A ver, una cosa es que yo extraiga 10.000 tweets que hablan de una marca y otra cosa es que yo pueda trabajar sobre lo que esos tweets dicen. Entonces, para eso se utiliza el Natural Language Programming, que era lo que se utilizaba antiguamente, o sea, de toda la vida se ha utilizado eso así, para analizar qué es lo que dicen positivo o negativamente esos datos
pero que hoy en día ya lo podemos utilizar, eso sí, con la inteligencia artificial actual, o sea, es decir, con la generativa, con ChatGPT, con todo este tipo de temas. ¿Por qué? Porque podemos trabajar, meter una base de datos entera de tweets y decir, dime exactamente qué tipo de, si es positivo o negativo. Si tienes alguna duda, pues plantéamela aquí para que te dé la respuesta, etcétera. Entonces, este tipo de temas, el análisis de sentimientos se puede trabajar, no tiene, en tren algorítmico no tiene excesivo sentido a día de hoy, o sea, sí que puede tenerlo, pero se trabaja más desde Machine Learning, o sea, es decir, desde aprendizaje y de qué tiene que ver todo esto que pasa en el mercado, toda esta información que está pasando en el mercado, qué tiene que ver con el traslado de precios. Entonces, en ese punto ahí sí que tiene un engranaje muy importante, pero que hoy en día realmente no está conseguido del todo, ¿vale? O sea, es decir, no se está trabajando del todo. Hay algunas empresas que sí que están las más avanzadas. Conozco un plan de plataformas que sí que están trabajando en ese tema o intentando implementarlo para poder darle un sentido, pero a día de hoy el traducir eso a datos que sean usables y que sean, que ofrezcan una posibilidad, una proyección del precio a corto plazo, no está teniendo tanto resultado. O sea, es decir, porque realmente tú puedes identificar cosas que pueden pasar, efectivamente pueden ser interesantes y algunos funcionan, ¿eh? Algunos funcionan bien, pero no en todos los casos. Pero es una cosa que va a funcionar y va a evolucionar a futuro. Este sí que va a ser un punto en el que va a evolucionar esto a futuro, porque esto sí me permite a mí trabajar el mercado desde un punto de vista de los datos de pensamiento de la gente, o sea, lo que dice la gente. Luego, en el tema de real estate, pues las interacciones en las redes sociales, comportamiento de búsqueda, en los listados, por ejemplo, si la gente qué es lo que busca, cómo lo busca, qué es lo que quiere de cada cosa, qué pide, qué tipo de información pide, etcétera, ¿no? Y luego a nivel de retail, pues el comportamiento de compra online, si cuando compra muchas veces se deja el carrito a medio y por ejemplo, es uno de los grandes problemas de los carritos en e-commerce, ¿no? Que cuando la gente va a comprar en un momento dice, pues no compro y se echa para atrás. Entonces tiene que tener un sistema para poder perseguir a esa gente después. Interacciones de campañas de marketing, actividad en redes sociales, etcétera. Información para personalizar ofertas y mejorar la experiencia del cliente. O sea, al final el objetivo de todo esto es tener la información, la máxima información para poderte meter en el movimiento del propio mercado. Entonces, esto ya se está empezando a utilizar sí que es cierto, Machine Learning en trading y algo trading, no de una forma extensiva, hay plataformas específicas que lo están utilizando, pero este es un tema que irá creciendo, ¿vale? De alguna forma, a día de hoy tampoco tanto, pero irá creciendo. Y los datos biométricos, bueno, pues aquí poco, o sea, más que nada, como dice aquí, que esto es lo que escuchaba yo el otro día, que me resonaba un poco raro, pues bueno, pues aquí en este punto no es resonable, o sea, no tiene una aplicación directa. eh, y digamos, bueno, mira, por ejemplo, en retail, el uso de esta tecnología para puntos de venta, verificación, etcétera, pero es una tecnología que a medida que pase el tiempo se va a utilizar más. Entonces, esta tecnología, sí que, bueno, fíjate lo importante que era para los de WorldCoin, me parece que se llama, el tema del iris, de los ojos, poder escanearlo, o sea, es un tema, es un dato biométrico. Entonces, claro, tienes una serie de información que, por ejemplo, en el tema médico sí que es muy importante, en el tema de seguros también puede ser muy importante, pero bueno, estos, pues en trading y en trading algorítmico a día de hoy tampoco tiene mucho sentido, más allá de la parte de seguridad, como comenta o demás, ¿no? Pero un poco quería dar una imagen, una idea de lo que son las tipologías de datos, porque hay un poco de desorden, ¿no? En ese tema, y entonces, bueno, de esta forma sabemos que realmente lo que nos interesa a nosotros son los datos estructurados, que es lo que nos es muy importante, los datos temporales, lógicamente, porque con lo que trabajamos es parte de nuestra materia prima. Datos no estructurados podemos trabajarlos, se pueden trabajar, algunas plataformas te permiten trabajar algo, como por ejemplo, pues saber que a ciertas horas va a haber noticias, pues no entres en esas horas, ¿no? O cosas de ese tipo. Eh, datos geoespaciales, como hemos comentado, pues para cosas muy específicas a nivel de precio. Eh, en datos sociales y comportamiento, lo que comentaba a nivel de Machine Learning, sí que puede empezar a implementarse a futuro, pero de momento no tiene tanto impacto, ¿no? Y los datos biométricos. Bueno, y ahora te voy a dejar aquí una cosa muy importante, que es el ritmo del algoritmo en versión heavy metal
y en inglés. Que este ya lo puse hace unos días, pero quiero ponerlo ahora como parte final de los vídeos porque me parece acojonante. Suena muy bien, me encanta. Heavy metal. Para todos los amigos de Heavis. Bueno, ya sabemos que somos muchos. Como me decía un amigo, ahora unos días que estuve de vacaciones, que también es muy heavy metal, me decía, joder, los que nos dedicamos al heavy antes dábamos miedo de jóvenes y ahora damos pena. Bueno, la verdad es que a mí me encanta y me encantará heavy hasta la muerte. Bueno, pues te dejo la canción y espero que la disfrutes mucho. Que pases un buen fin de semana. Shines my creation, lines of gold, my dedication. Every tick is an opportunity. With my algorithm, I'll reach freedom. Let's go! The rhythm of the algorithm. I'm the one who leads the way. In the market, steady, steady. We triumph with precision, facing the decline. Data analysis is my guide. Every stride is part of my symphony. Back testing and testing without ceasing. I perfect my portfolio, there's no time to stop. Let's go! The rhythm of the algorithm. It's me who leads the way. In the market, steady, steady. We triumph with precision, facing the decline. In every lost trade a lesson, I improve with dedication. The market changes, so do I adapt the code, always 100-fold. Discipline is my weapon, unemotional. Calmly every trade, calculated success can be achieved. Let's go! The rhythm of the algorithm. It's me who leads the way. In the market, steady, steady. We triumph with precision, facing the decline. Algorithmic trading, my passion. With every line of code, my song. Consistency and focus, always moving forward. In the world of trading, never stop trading.